Comienza un nuevo programa de Lecturas Promedio y les habla Choco, también conocido como Daniel Clea, y me acompaña hoy un invitado. ¿Cómo está el invitado? Mira, llamaron de 2014 más o menos, 15 para tu chiste, que te lo lleves bien lejos. Mira, vamos a presentar a Diego Carioca, Diego ¿verdad? Caroca. Carioca. Pero Pero voy si a meterle una I, voy a meterle una I. Porque... te lo envié a las No, 3 de la Nanito. tarde esto, a las 3 y sin inteligencia artificial, Sí, qué porque bueno. te quejabas de que utilizaba inteligencia artificial en esto. Yo no me quejaba, pero los invitados sí. Viste que por leer, leí mal el apellido de Diego, pues justamente por tu culpa. Diré, justamente, Ni Diego, siquiera habías bienvenido. leído Primero, él es escritor, pero también nos vas a contar más adelante qué más, cuál es tu gracia, digamos, cuál es la gracia de haberte invitado. ¿Te parece? Pero, Saluda primero, ¿qué? espera, saluda primero. Hola, hola, soy Diego. Como ya anticipaban aquí, yo soy un escritor y también programador, así que ahí vamos a hablar un poquito de cómo he mezclado ambas cosas. Me gusta mucho la escritura y la lectura. Me gusta mucho hacer cosas, así que estoy siempre ocupado, pero trato de darme el tiempo para seguir escribiendo todos los días. Hay una pregunta de recursos humanos que yo detesto, y es la que más como que rueda por ahí, como dicen, oye, cuéntame un dato freak sobre ti. ¿Cuál sería, no sé, una entrevista laboral? ¿Cuál sería el tuyo? Buena pregunta. Hace mucho que no me un dato freak. Yo creo que un dato freak es que nací en año bisiesto. Pero ya entonces, ¿como cuándo te celebran el cumpleaños? No, nací en año bisiesto, no Un 29, 29 de febrero. nací en año bisiesto. Ya, mira, no es tan raro. Yo escuché uno que era que le gustaba la lechuga con mermelada. Eso sí. Ok, no, yo Lo no. dices todos los programas y ya la gente cuando escucha tu comentario dice, ah, esto ya lo escuché. Pero es que todavía es raro. Yo voy a volver a conseguir esa persona que dijo eso. Pero bueno, Ya. Diego, antes de comenzar, quería primero funar a una carrera, pero no creo que voy a funar a los productores de la Batman Run. Porque Ya, después no te van a patrocinar. no, y además todavía estoy dolorido de la espalda por haber corrido no sé cuántos kilómetros Pero el también estás sábado. dolorido de Dua Lipa y estás Ay, de dolorido todo de de Oasis. Oasis, por favor, no me traes mi polera de Oasis, pero lo volvería a poner de todo Yo caso. no creo que exista esa polera. Sí, está, de hecho, no me tomé foto, Eres inteligencia lamentablemente. artificial. No, nada por ahí. Pero mira, vamos a hablar un poco de lo que hemos visto, hemos escuchado, hemos, no sé, Leído, leído, de jugado. repente Que empiece el jugado. invitado esta Sí, por semana, por favor, favor. Diego, Caroca sin la I, como en Te el dio guión. vergüenza, ¿verdad? No, para nada. Por Ah. ahí, gracias a tu guión, no le leí con una I adicional. Diego, En el guión decía Caroca, no, nada que Padilla. ver. Diego, ¿qué tienes por allí? Por lo menos que has visto, has escuchado, has visto, leído. Jugado. Sí, también. Esta semana eh, he jugado Play. Yo soy un gran fan de Metal Gear, la saga Metal Gear. Así que me jugué Metal Gear Delta cuando salió y ahora estoy jugando normalmente ya Solid 5, que me gusta mucho ese juego, entonces estoy medio viciado estos días. De lectura no he leído mucho. Me compré un libro en la primavera del libro que fue en Santiago hace no mucho. Me compré un libro que era medio estilo cómic, no lo he terminado de leer, pero estaba muy entretenido. No me acuerdo el título, la verdad soy pésimo con los nombres en ese sentido, pero era como de misterio, que es lo que a mí me gusta, con un tono un poco más infantil. Eh, y eso ha sido yo creo esta semana, básicamente. No, Diego, pero ya, espera. ¿Cuál tienes por lo menos, y de repente me estoy adelantando una entrevista o algo, pero ¿cuál libro tienes como entre favorito que lo tienes casi como que debajo del colchón? Cuando tú dices, estoy aburrido, voy a regresar a mi lectura de siempre. ¿Cuál sería el que tienes por allí? Buena pregunta. Mira, me cuesta elegir ahí un libro, pero me pasa yo creo que con Niebla de Unamuno. Ese libro, ¿Por cuando qué yo lo en leí, particular, perdón? ¿cómo? ¿Por qué lo tienes por allí como debajo del colchón? Es que cuando lo leí, yo lo leí en el colegio, estábamos, no sé, en tercero o cuarto medio, entonces yo no cachaba nada de literatura meta, ninguna de esas cuestiones, entonces cuando llegué al final del libro, como lo sentí una gran revelación, sentí que me abrí los ojos a ese tipo de escritura como metalingüística, entonces me gustó mucho la historia, un poco la crítica que hace como de la época, lo encontré muy entretenido, entonces lo he leído en más de una ocasión, me gusta mucho el libro. ¿Es en versión física por allí? Lo tengo en versión física por aquí, no acá mismo en la oficina, lo tengo en físico. Sí, de hecho, al Así, colegio lo leí en digital porque no me lo conseguía en físico, pues, y años después cuando lo encontré en Barrio Las Tarrias lo fue a comprar al tiro, porque lo necesitaba en físico.
Justo te lo pregunto porque nuestro invitado anterior, del capítulo anterior de Mentira, Lectores nos ha pasado con dos programas que los ¿Ya? dos últimos programas, los invitados, cuando les preguntamos sobre algo, como, oye, ¿cuál es tu libro favorito? Hacen así y tienen un libro. No, Y después dicen, hacen así y Lo, tienen un no, cómic. lo más increíble, algo así como, ¿de qué estás grabado? Mira, aquí tengo mi título, y sacan el título ahí. ¿Qué Está onda? muy No, preparada. sí, es como que demasiado La Preparación magia de la nivel televisión 1000. y el podcast. Mira, y de películas que podrías comentarnos, si ya no lo he visto, por lo menos no a ver recientemente, o por lo menos que tienes como favorito, que tienes tatuado en el brazo izquierdo de película favorita. Mira, te mencionaría un par de películas, no me puedo elegir por una, pero a mí me gusta mucho el anime. Entonces, una de mis películas favoritas es Kimi no Na wa o Your Name. Esa me gusta muchísimo, muchísimo. Yo la fui a ver al cine cuando salió y todo. Tengo un póster ahí guardado, o sea, tengo un póster colgado del libro también, o sea, de la película también. A mí me gusta mucho Inception. A mí me encanta Inception. Inception es la película que yo estoy aburrido en la casa y me pongo a buscar cosas para ver en streaming. No se me ocurre ver Inception, pero la veo en la tele, hasta en la tele, y no puedo cambiar de canal. Tengo que terminar de ver Inception porque no puedo saltarme la película. Eso sería como estas canciones que las tienes en, no sé, en CD, en DVD, en Spotify, en lo que sea, pero las ponen en la radio y es como, wow, la voy a poner de una. Justamente, como que me emociona que le estén dando. Efectivamente. Dos de dos, perdón. Me encantan las dos, tanto de la película, las dos películas que mencionaste las tengo como favoritas. Bueno, bueno. Yo quiero preguntarle a Daniel, ya que estamos, ya que la guapa se por el frío. Mira, vale. Porque él dice que nunca le pregunto, así que Mira, yo quiero tengo- preguntar. Aprovechando que Aprovechemos le de agarro la preguntarle. flaca. Tengo qué raro. Es que eso. Tiene la galleta por ahí. Tengo una lista larga más o menos esta semana. Resúmela Por para ahí estuve nosotros. viendo una película que realmente me cautivó, se llama Train Dreams. Está en Netflix, se estrenó el fin de semana pasado y me sorprendió mucho. Tanto que estoy seguro que esta película podría estar nominada al Oscar y de hecho quedé como maravillado con que quisiera leer el autor porque creo que se llama Dennis Johnson y justamente alguien en Instagram me comentó que las obras de él son muy buenas. En el fondo habla un poco sobre todo lo que tiene que ver como la construcción del ferrocarril y todo centrándose básicamente en la historia de alguien errante, de alguien que cada verano tiene que abandonar su casa, a su esposa, a su niña para ir a construir. Pero la película está muy, muy bien. De hecho, Por aquí en el póster va a estar salir por acá. Pues por aquí está. Train Dreams. Por ahí también estuve viendo Good Fortune, una película que justamente me habías invitado que no conseguiste los pases, ¿te acuerdas? ¿Dónde está? Ya no te acuerdas. Seth Rogen y John Wick. También está Aziz Ansari, creo que se llama así. Es una película de comedia que está más o menos. Me parece que lo peor es el protagonista y lo peor es que él es el director de la película. Oh, Que me sorprendió mucho que esta película habla mucho de todo lo que es la cesantía en Estados Unidos, sobre todo ocasionada por la inteligencia artificial. Esto me sorprendió viniendo de una comedia. Y lo último que tengo por ahí anotado, The Last Standing Samurai, me encantó. Es una serie de Netflix que viene a adaptar un manga, son 6 capítulos y yo creo, o se siente como en el fondo que están haciendo un experimento, porque te quedas muy cortado. Me recordó, es como si mezclaras a Samurai X con Shaman King, literalmente. Y lo que me sorprendió fue el nivel de los combates. Tú vas por un Battle Royale, yo de hecho sentía que era Alice in Borderland, y al final hay todo un tema histórico sobre cómo los samuráis terminan sepultados por todo el tema de la pólvora. Está muy bien, son 6 capítulos, por ahí escuché que podría estar ¿cómo se llama? Renovada, pero bueno, no tengo más información. ¿La viste por los caminos verdes? No, la vi en Netflix. Y por último, Roofman, viste que tenía demasiado. Sí, ya veo. De Channing Tatum, esta película es muy divertida, se vende como una comedia y es casi como una especie de tortura de la mediana edad. Siento que en el fondo A mí me encanta que tiene a la Mary Jane original. Súper bien esa película. A la única que reconozco como Mary Jane original. Kirsten Dunst. Hace días la vi, perdón que te interrumpa tu monólogo. Ya no tenía más. No, pero que hace días la vi porque no sé si me salió por TikTok o no sé en qué comercial o porque algo. tú ves películas por TikTok. Sí, pero me salió en su primera película, que era Entrevista con el Vampiro. ¿Ya? Oh, por favor, la volvía. Esa sería una de mis recurrentes, la vería 15 veces. Todavía no he visto esa película. Y además, Tom Cruise, el verdadero vampiro, está igualito, maldito, por favor, está igual toda la vida, además. Mira, pero por favor, ¿qué viste tú? ¿Qué leíste? Yo vi, tú, no,
primero debo agradecer O a sea, a todos mí me los que... dijeron que te vieron corriendo por ahí una carrera Sí, de y Batman. estoy con la... No puedo ni sentarme. Aquí donde me ven estoy sentado de lado. Lo último, primero antes de poder comentar lo que vi, me gustaría comentar lo que leímos, o por lo menos lo que las personas que leyeron, porque yo no lo leí, que era Temporada de Huracanes de Fernando Pero Melchor. eso ya lo comentamos. No, pero lo comentamos que venía, pero no que finalmente sucedió. Un Porque saludo a ahora... Vania, gracias por llegar, Vania. Sí, Vania fue la que salvó, por favor, en el club de lectura. Recuerden que tenemos la Y LC. Marcos también salvó. Saludos, Marcos, gracias por participar. Sí, creo que fueron los únicos dos, porque había otra. Eran como 5. ¿Estaba JC también? Sí, por ahí estaban. Gracias por los que asistieron al Lectura Conjunta, que es club de A la lectura LC, realmente. a la A la Luis LC, Carlos, bueno, a la Luis está por Carlos. allí. Vamos a tener una última en diciembre. No, vamos a tener una penúltima antes de que cierre noviembre. Cuando estés escuchando esto, ya pasó. No, ya debe haber pasado ya el momento. Bueno. Pero bueno, viene una para cerrar el año, digamos. Me recordaste que tengo que hacer las votaciones. Ya por ahí está, vamos a tener la última. Ya, pero y tú lo tienes último algo- que vi, que te invité y no me aceptaste la invitación, fue para ver El Sobreviviente, se llama la película. No se llama The el sobreviviente, Running se llama Man. el fugitivo. Ahí tienes el libro. arriba. En español le dicen The Running Man, perdón, El Sobreviviente. Pero te perdono porque es de mi director favorito en la vida. Ay, pero es que tiene, mira, la película tenía de todo. Tiene al director que es Edgar Wright. Ya, pero explícale a la gente quién es Edgar Wright. Él es el mismo de, ay, me encanta la de Zombies, que nunca recuerdo cómo se llama la de Zombies. Shaun of the Dead. Y además tiene Baby Driver. Baby Driver y también tiene Scott Pilgrim. Ya, vamos a quedarnos con Baby Driver y Bueno, ya, de por mi allí. generación, Ya quizás está de bien, tu ¿no? generación. Yo la vi, ay, porque soy muchachito, cállate la boca. Pero realmente, bueno, o sea, tiene muy buen director, realmente. El ritmo nunca se paga por allí, pero también tiene a Glenn Powell, que a él le tenía como medio piquiña porque además... ¿Qué es eso? ¿Confianza? No, para mí él no calza con comedia o no le ha ido súper bien con comedia. Ya. Pero ahora que lo están encasillando o él mismo ha elegido papeles como de thriller, acción, o me parece que es muy a los Bruce Willis en sus buenos tiempos, en su prime, digamos. Entonces, esta película le casa perfecto, además tiene la buena dirección y además tiene un libro de Stephen King. La película es súper genial hasta que llegas al final. Cuando llegas al final es como esos finales que tú dices. El final del libro es muy abrupto, muy abrupto. Me parece que la película pasa lo mismo. Entonces, realmente, yo no he visto la película original, tiene a Arnold Schwarzenegger. De hecho, hacen guiños en la película. Pero la con Arnold película Schwarzenegger. original no tiene nada que... siempre he escuchado que no tiene nada que ver con el libro. Bueno, pero es que además hacen guiños a la película de Schwarzenegger. Realmente hay mucho que ver allí. Yo, tuve la fortuna. La fortuna, vamos a decir la palabra, pero de verla como antes de que saliera del cine, pero realmente es para verla en cine, al menos para entretenerse en cine. Por ahí tiene, yo creo que ese es como el primer valor que tiene, como que bueno, no la tienes que ver en stream y todo lo demás, sí es un poco dominguera, al final un poco por ahí está la cosa, pero es súper genial, no baja nunca el ritmo y además creo que el elemento de la música, además es como el sello distintivo de... O sea, si tengo que escoger si ver The Running Man o Wicked 2, podría ir por Wicked 2. No sé. O sea, hay un factor con Wicked que me llama la atención, lo he visto mucho en redes sociales, no he visto la segunda, y es que la gente o la ama o la odia. Yo me imagino que cuando la veamos lo comentaremos, pero es que supuestamente, y la gente no sabe, es que no se cruza Wicked con Mago de Oz. Con Mago de Oz. Pero aparecen los personajes, que es lo más increíble. Pero es que al parecer Wicked es como un fanfic del Mago de Oz. Entonces, en el fondo, conviven en el mismo universo, tienen elementos comunes, pero es un retelling en el fondo. No, pero se supone que como que está contada como por separado del Mago de Oz. Por Así es. Mi pareja le gusta The Wicked, le gusta Wicked. Ella me dice que el segundo acto de la película es malo. Entonces que la secuela sería mala. Según ella, yo no sé mucho de musicales, así que no puedo contar mucho ahí. Pero claro, ella me cuenta como que te expande un poco la historia y te revisiona un poco el cuento original del Mago de Oz. Claro que también hay un tema con el tema de los derechos, porque está Universal y está Paramount. ¿Sería que está haciendo ahora? Estoy seguro. No recuerdo en este momento, pero sé que Universal tiene los originales, en que incluso las zapatillas rosadas o rojas, no recuerdo, de Dorothy, no aparecen, sino que es como un color allí que es bien tibio para que tú dices, como el más distintivo de la película original. Entonces, claro, es como por tema de derecho. Puede ser. No conocía ese tema. ¿Ves? Pero es por tema de derecho más que nada. Mira, yo no tengo más nada que comentar, me gustaría entrevistar a Diego, ya que estamos acá. ¿Quieres comenzar con una pregunta? Porque tú me dices que nunca le das la entrevista. ¿Cómo convive el trabajar en informática y el escribir? Porque creo que son dos mundos completamente diferentes, pero al final escribir funciona como código, así que tengo curiosidad. Sí, mira, o sea, yo creo que como son dos cosas distintas,
uno tiene que como cambiarse el switch. Entonces todo el día intenso trabajando hasta las 7 de la tarde, levantarse a hacer algo, sentarse, escribir. Entonces, como que cuesta un poco hacer ese cambio de contexto, de pasar de pensar en código a pensar en lo que sea que estoy escribiendo en la historia. Lo bueno es que, claro, cuando uno programa, en general uno tiene la idea de estar pegado al computador todo el día en un búnker. Pero en la realidad no es así, uno igual tiene que como conversar con otras personas, pensar en un poco las soluciones, entonces igual hay algo de no estar pegado frente al computador. Y en eso también se parece un poco la escritura, porque cuando uno escribe uno tiene que estar sentado escribiendo, pero también uno tiene que estar pensando en lo que va a hacer más adelante, el pasado de los personajes, cómo darles contexto, entonces muchas veces los ratos libres que tengo o ratos donde no estoy haciendo nada, tengo la cabeza descansando, estoy pensando en cómo solucionar el problema del código y o cómo seguir avanzando con el siguiente capítulo. Entonces ahí se conectan un poco. Es difícil de todas formas porque de todas formas estoy mucho rato frente al computador, entonces ya a las 7 de la tarde uno tiene la vista cansada, entonces tener que ponerse a escribir más rato todavía es agotador. Pero yo creo que también te da como una perspectiva distinta. Yo conozco a harta gente en el mundo de la literatura independiente que escribe aparte de trabajar en otras cosas totalmente distintas. Y yo siento que igual te aporta una visión de mundo diferente. Mi primer libro es una novela de ciencia ficción, justamente basado en las cosas que yo aprendí estudiando ingeniería informática. Entonces, para darle un poco más de contexto, yo tomé algunos cursos de inteligencia artificial, pues entonces en esos ramos el profe me acuerdo que era muy entusiasta con que la inteligencia artificial va a ser todo maravilloso y todo va a ser espectacular y nadie va a perder los trabajos y todo va a ser un mundo de rosas. Entonces, yo me cuestioné eso y me puse a preguntar cómo yo creía que sería el mundo realmente con la tecnología, y en base a eso surgió este libro, tratando de colocarle también conceptos realistas de la ciencia ficción. No quería hacer algo que fuera al tuntún, sino cosas que de verdad podrían llegar a ocurrir dentro de 60 años más. A mí me pasa algo, por ejemplo, cuando leí a Stephen Hawking, que era que tú, claro, ves a alguien que es muy de ciencia, un hombre de ciencia, pero cuando lo lees, tú dices, está un poco cuadriculado, como no te da la emoción al momento de escribir. De repente es muy específico al decir, bueno, no sé, a usar palabras como epidermis, o algo como de la estrella en la última parte de la galaxia. Es muy específico y es muy bonito leerlo de alguna manera, pero te falta como esa emoción, no sé, que te puede emocionar, esa emoción que te puede emocionar. Mira lo que estoy diciendo, gracias al alcohol. Pero bueno, es como algo que te puede decir como... Gracias, realmente, Pericola. Gracias, algo, Pericola. sí, con este tema de que esta construcción que podría decirte alguien que es un creativo, digamos, que no está ligado a esta parte de la ciencia. ¿Tú has conseguido como ese tipo de equilibrio? Como que tú dices, bueno, puedo emocionarte con alguna palabra tanto como puedo emocionarte con mi conocimiento. ¿Tú dirías que lo tienes por aquí en la mitad? ¿Has visto algo en Excelente allí? pregunta. Yo creo que no he tenido mucho ese problema como de escribir de forma muy, muy cuadrada o carente de emoción. Como siempre me ha gustado la escritura, es algo que siempre, y lo que más me gusta de la escritura y la lectura es justamente generar emoción. Yo recuerdo muy bien los libros que leí, como los giros de trama que me emocionaron, los finales que me dejaron al borde del asiento, y escribo justamente para generar esas emociones. Entonces, desde la raíz de mi escritura viene dado a impregnarle emoción. Entonces, yo siento que bajo ningún caso escribo de una manera como más robótica. De hecho, incluso el libro de ciencia ficción, siendo de ciencia ficción, no es una ciencia ficción, no está planteado como ciencia ficción dura que te explica todo cómo funciona el lujo de detalles, sino únicamente lo estrictamente necesario y a veces incluso sin explicártelo del todo, pero para darte la sensación de que, como, como de que es un concepto elaborado. Necesito preguntarte con el tema del proceso creativo, porque Dime. de repente hemos entrevistado aquí a personas que ya son más como ligadas a, no sé, una doctora que escribe sobre thrillers, o médicos, realmente son médicos, no sé por qué, Un hemos tenido músico que médicos. escribe también sobre asesinatos, quizás. ¿Quién hemos tenido? No sé, Danilo. no sé si llamarlo médico, pero bueno, hemos tenido por allí. Músico, dije. Sí, está bien. De todo, hay de todo. Hay de todo, pero lo que quiero decir es que con esto de que de repente, no sé,
es como un día puede hacer como escribir 2000 palabras por día porque se metió y está como en su Eso te sistema. marcó, ¿verdad? Eso Sí, dejó ahí está. huella en ti. Porque lo dijo con Stephen King, pero también puede ser con el tema de que de repente necesita salir a ver un arbolito y ver cómo se mueven las hojas para inspirarse y escribir. Pero quiero saber desde tu óptica ya desde la informática, desde la computadora, de que estás metido siempre en una pantalla, volver a la pantalla para escribir. ¿Cómo es ese proceso creativo? Dime un poco, coméntanos un poco sobre eso. Sí, mira, a mí me pasa parecido a como los otros autores en ese sentido, que uno tiene que pararse y mirar cualquier otra cosa para que se le ocurra una idea. Sin duda alguna, me ha pasado que he estado sentado frente a la pantalla por días, sabiendo que quiero escribir algo, pero sin saber exactamente qué quiero escribir. Hasta que me paré y la inspiración llegó por otro sitio, eso es lo más normal. Después, respecto a sentarse a escribir, me cuesta justamente porque como estoy todo el rato frente a la pantalla, al final del día tengo los ojos cansados, como que quiero descansar un rato, entonces después cuesta ponerse un poco en el ambiente de la escritura. Pero uno igual disfruta mucho escribiendo, entonces al final es como un bache inicial donde cuesta concentrarse, pero ya después cuando uno tiene la idea, quizás tomada de otro momento, de estar paseando por la calle, por el cerro, en la micro, ahí uno agarra el ritmo y empieza a escribir, ¿no? Y escribe. Yo he escrito de una sentada por un par de horas sin ningún problema. Perdón, pero le estoy robando la pregunta a Daniel, pero necesito preguntarte, ¿cómo Dime. haces para capturar eso, digamos, ese tipo de inspiración, tener la mano y después, bueno, ya cuando te toca la disciplina de escribir, pasarla? No sé, voy a mencionar a una escritora funada, la de Harry Potter, no diré su nombre porque está bien funada, pero el tema de que ella decía que, bueno, necesitaba como un labial o algo para escribir una servilleta y escribir algo así. ¿Tú necesitas algún elemento? No sé, necesitas como una libreta, llevas una libreta contigo, llevas el teléfono en la blog de notas, un Muy cuaderno, buena no sé, pregunta. ¿qué tienes por allí? Como, ¿cuál es el recurso que utilizas? Sí, sí, mira, yo aquí voy a aprovechar de hacer un spoiler de más adelante. Es que justamente ese es uno de los motivos por los que yo construí Scribonaut en primer lugar. Tener la posibilidad de escribir desde cualquier sitio. Entonces justamente a veces me ha pasado que yo me despierto y tuve un sueño y se me ocurre una idea pero espectacular para una historia y tengo que escribirla. Pero tengo el computador muy lejos, entonces ya tomo el teléfono y coloco notas del teléfono. O en cuadernos que tengo coloco alguna nota. Entonces después uno repasa eso y se va metiendo un poco en el ambiente de escritura. Y justamente por eso fue que construí Scribonauta pensando en poder tener a mano esa plataforma para poder agregar esos detalles o poder escribir en el momento, porque claro, puedo colocar la nota para más adelante escribir, pero no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo impacto que en el momento en que se me ocurrió la idea. Entonces, yo a veces viajo en bus y en medio del viaje en el bus tengo una idea, me meto a escribonauta.cl, voy al proyecto y comienzo a escribir ahí mismo con la idea, con la inspiración a flor de piel, y ya después lo arreglo a lo mejor, lo pulo, pero ya lo tengo escrito. Entonces ya esa barrera la pasé. ¿Cómo ha sido el desafío de trabajar en diferentes géneros? Y también cuéntanos un poco sobre estos títulos, porque lo que me llama la atención es que son muy diferentes entre sí. Has abarcado desde la fantasía, creo que es uno de los géneros que más te representa, pero luego te has ido a thriller sobrenatural y a sci-fi policial. ¿Cómo ha sido el desafío? Porque además me imagino que son códigos y también son contextos diferentes. Sí, efectivamente. Mira, a mí me gusta leer las novelas de policiales, de misterio. A mí me gusta John Katzenbach, por ejemplo. Me he leído La chica del tren y varios más. No vale la pena mencionar todos ahora, pero me gusta mucho ese tipo de historias. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, quería escribir un libro. Entonces, como mezclaba un poco con el tema que mencioné de inteligencia artificial, lo que he visto en la universidad, etcétera, entonces quise aventarme un poco en ese sentido, escribir una novela de misterio policial, pero combinado con lo que yo sabía de ciencia ficción, con lo que yo sabía de tecnología. De hecho, yo Mechanize lo tengo acá para voy a mostrarlo. Eso sí lo tengo preparado. Aquí tengo el libro. Lo escribí pensándolo no como una novela de ciencia ficción, pese a que sí es una novela de ciencia ficción, lo fui pensando como una novela policial, como las que a mí me gustaba leer, pero con estos elementos tecnológicos respecto al mensaje, a la crítica social que yo quería dejar. Y acabó siendo, por supuesto, una novela de ciencia ficción. Eh, yo escribo como
me repito aquí, a mí me gusta dejar emociones cuando escribo. Entonces, para mí lo importante es la emoción que te deja la historia. Entonces, en ese sentido, cuando terminé Mechanizer y quería escribir algo nuevo, estaba un poco en la duda, ¿qué escribo ahora? ¿Qué puedo sacar adelante? No tenía ninguna emoción a flor de piel. Hasta que pasó algo, que es que un compañero de trabajo de mi papá, al que yo no conozco, pero sí que había escuchado por parte de mi papá, un día despertó, llamó a una compañera de trabajo y le preguntó quién eres, porque no se acordaba de ella, no se acordaba de nadie. De la noche a la mañana se olvidó todo el mundo. Entonces mi papá me contó esto días después de que había pasado, así sorprendido, de que había hablado con él, incrédulo, pero que ni siquiera se acordaba de él. Entonces esa conversación me dejó un poco em, me dejó plantada la idea, como, ¿qué pasa si me pasara a mí o le pasara a un ser cercano? Si de pronto yo despertara y no recordara a nadie, o si alguien cercano a mí despertara y no se acordara de mí. Perdón, Diego, pero eso podría ser un lunes cualquiera después de, no sé. A mí me recuerda a una serie que está basada en un libro que se llama Altered Carbon. No sé si sabes cuál es, de Netflix, es de ciencia ficción. Me suena, pero no la he Ya. visto. Eran 2 temporadas muy malas. Ya la La segunda, primera era buena, la segunda ya la la segunda sí la tiene cagaron. Capitán América, ya el nuevo Capitán América lo tiene en la segunda, me parece. Ah, sí, es que me suena, pero creo que nunca la vi. Mm. No la No la veas. vi. Ya que estamos en recomendaciones, no la veas. No la veo. Ok, lo tendré en mente. Entonces, con esa sensación, quise escribir una historia a propósito de eso. Y así fue como nació el segundo libro, que también lo tengo acá para mostrarlo, Las puertas del olvido. Y justamente abarca eso, abarca como el miedo, la angustia de ser olvidado y también de olvidar a los demás. Por eso es que en esta dinámica es un pueblo donde la gente está desapareciendo y siendo olvidada. De nuevo el tema del olvido. Y los dos protagonistas, uno está olvidando y la coprotagonista no. Entonces él sufre el saber que eventualmente va a olvidarlos a todos y la otra sufre sabiendo que le van a olvidar a ella. Por lo que se genera esa misma dinámica que quería generar. Entonces este thriller, este suspenso como fantasía oscura, no nos surgió de la intención de escribir el género en sí mismo, sino más bien de la mensaje que quería dejar, de la sensación que quería dejar en el lector y cómo eso después se agrupó en este género. Ahora, tengo curiosidad también por un tema de que hay algo que justamente como en la vereda de la escritura como que la gente o lo condecora mucho o lo detesta, que es Wattpad. Me llama mucho la atención el hecho de que conviva dentro de tu trayectoria como escritor tus libros y también proyectos de Wattpad. ¿Cómo ha sido la percepción de lectores en Wattpad y qué proyectos tienes en Wattpad? Sí, mira, o sea, yo creo que va a depender mucho del público. Wattpad, yo he sentido que tiene un espacio muy grande para fanfics, por ejemplo, para historias como Dark Romance, a veces son como, una vez me habló una chica para pedirme que leyera su historia en Wattpad para promocionarla, porque quería que la publicaran en físico, y uno las lee y son como que son muy estereotípicas, muy cliché. Como que son los amigos de la infancia y se quieren, pero no se dice, y él es súper celoso con ella y a veces se pone medio violento en algunos casos. Como que siento que da un público que busca un tipo de historia quizás más como estereotípica en ese sentido, como un típico romance de Wattpad. Es mi percepción. Yo me aventuré con Wattpad más que nada como para abrirme al mundo y para probar cosas, finalmente, para ver qué tal sale, sin caer en sin caer en ese género. Eh, Como para, me gusta escribir, entonces estoy constantemente escribiendo lo que se me ocurre escribir y tomando en cuenta que no es tan fácil publicar el libro, que tiene un costo, uno tiene que editar todo el libro, etcétera, entonces salía más fácil, más conveniente publicarlo en alguna otra plataforma alternativa, como Wattpad. Lo tengo en Wattpad, también en Inspire, y creo que también voy a empezar a subirlo quizás a Inkit, como para ponerlo en más plataformas. Ahora en Wattpad no me ha ido tan bien, la verdad. No tengo números para nada comparables con los grandes libros de Wattpad, y mucho menos. Em, pero al menos yo lo utilizo como ejercicio para también seguir escribiendo. ¿Has intentado alguna, ya que estás hablando de Wattpad y de tu estrategia, hayas hecho alguna estrategia, por ejemplo, liberar algún capítulo de alguna publicación o algo en alguna plataforma para ver el feedback y a partir de allí como
no sé, trabajar el resto de la publicación, del libro. ¿Has hecho ese tipo de estrategias? Por lo menos coméntanos un poco sobre eso. Sí, mira, la verdad, respuesta corta, no lo he hecho. Eh, conocí un autor que autopublicó acá en Chile, que lo que hizo fue tomar su libro autopublicado y poner los primeros capítulos en Wattpad justamente para generar como interés y que luego la persona compara el libro en físico. A mí no se me había ocurrido esa idea, y quizás ya es muy tarde porque los libros están en físico, no lo sé, pero la verdad es que no, como que voy escribiendo en WhatsApp sobre la marcha, entonces como que Diego, pero ¿cuáles estrategias por lo menos has utilizado para generar interés con tus libros? Por lo menos que tú digas que me puedes revelar acá, porque de repente lo tengo oculto, no lo voy a decir, pero por lo menos quizás lo que has un poco dicho. también para darle un contexto a la pregunta de David, nos ha pasado que parte de lo que nos han dicho los escritores es que el desafío también no solo ha sido publicar el libro, sino también marketearlo, porque en el fondo efectivamente, tienes que mover el libro entre bookstagrammers, tienes que mover el libro y además ver cuál ha sido el feedback de la gente. De nada. justamente, sí, mira, con respecto a los Bookstagrammer no he tenido muy buena experiencia, de hecho, conversar con otros autores, también independientes acá en Chile, está el consenso un poco de que los Bookstagrammers no son tan útiles, que hay un puñado que sí tienen un amplio público, pero que la mayoría se siguen entre sí y a veces no todos cumplen. Entonces, el tema de los Bookstagrammer para mí, a ojos míos y de varios otros autores, como te mencionaba, no es tan prioritario el momento de hacer llegar el libro. A menos que tú como que los busques con lupa y los investigues bien y digas, ya, este sí tiene harto público, este sí se le da conciencia al libro, etc. Pero claro, vender el libro es complicado, cuando uno se da cuenta que hay muchos autores independientes, que hay un especie de boom de autores independientes, autores chicos que están recién surgiendo, publicando por primera vez, entonces hay mucha competencia. Y como acá en Chile se lee muy poco, es todavía más complicado. Ahí hay que ir a ferias constantemente, hay que promocionarse por redes sociales también, que eso es lo que yo estoy haciendo. Yo me creo una cuenta de TikTok solo para subir cosas de los libros en principio, y en las cosas que subo a mi propio Instagram también son principalmente acerca de mi escritura, más que de mi vida personal. Entonces ha sido un poco en ese sentido. No he ido a muchas ferias últimamente, básicamente por temas de tiempo, pero uno tiene que ir a ferias constantemente para estar mostrándose. Yo encuentro que la combinación de redes sociales y ferias es muy importante porque me ha pasado en ferias que la gente llega a la feria y ya conoce mi libro y lo conoce porque lo vio en redes sociales. Entonces ahí también, oh, mira, ya sé de él, mira, entonces te puedo contar un poco más, quizás te puedo enganchar y me compras el libro. A veces incluso gente que lo vio y llega a comprarlo solamente. Diego, pero ¿te llega algún caso como de un fanático? Oye, aquí, fírmame aquí, que me voy a hacer un tatuaje donde me firme. ¿Te llega alguna, por lo menos ese tipo de feedback? O gente que también te ha preguntado sobre el libro y te dicen, me encantó esta parte o cuál fue la Sí, sí, referencia. definitivamente. Yo siempre cuando vendo el libro en la feria digo, le dejo mi Instagram también en la firma para que después me contacten y me digan su opinión. Entonces sí, siempre hay gente que me escribe, oh, me gustó mucho esta parte, me inspiraste para esto, me gustó mucho esta escena. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en una feria vendiendo libros y pasó una chica por el frente, no sé si nos acercó al stand, pero sí vio mi libro, vio el segundo, este que es de thriller suspenso. Y lo dijo en voz alta a su amiga que estaba paseando con ella, no me lo dijo a mí, pero señaló mi libro y dije, yo leí ese libro, aún no me recupero del final. Y eso me hizo sentir satisfecho, porque eso es justamente lo que yo quería producir. Entonces, sí, como a veces llega gente, me pide que le firme el libro, y da mucho gusto conversar con esas personas porque ahí uno siente que uno pudo conectar con el lector. Mira, antes de que Daniel pase a su pregunta, porque ya lo ve por dónde va, necesito preguntarte si hay algún otro libro que justamente buscaste ese tipo de efecto, como que te voy a traumar de aquí en adelante. ¿Hay alguno por Eh, ahí? mira, el único libro que he escrito como con ese propósito es ese. A mí me gusta escribir finales agridulces. No soy de finales catastróficos ni de finales felices. Me gusta escribir ese final donde no todo sale bien, donde las cosas no salen bien, por así decirlo, pero, pero igual te deja con un dejo positivo. Como que es una mezcla, un poco como en la realidad, siento yo. Casi nunca las cosas son totalmente buenas o totalmente malas. Entonces, me gusta irme por ese tipo de finales. O sea, el primer libro, Mechanizer, tiene un poco de eso. Es un final que vamos a decir que es más ambiguo. Como que alguien pierde, pero alguien gana y también tiene un final optimista. Pero el segundo ya es mucho más
emocional, justamente porque tiene una raíz más emocional más fuerte con el tema del olvido. Ya con el tercer libro, que es de ansiedad y es adolescencia, como es más adolescente, entonces me fui por un final mucho más tranquilo. Entonces ahí el final ya es un final feliz, simplemente. Pero entonces, diría que estoy variado en ese sentido con los finales. No, no puedo dejar de preguntar sobre Escribonauta, principalmente, y doy un poco como la anécdota. Creo que lo más difícil al escribir es que te encierres en donde escribas y termines pegando alrededor de ti una cantidad de hojas y de ideas. Justamente, ¿Cómo surge esta idea y desde cuándo? Y además, ¿cuál ha sido el desafío de ir evolucionando y de ir nutriendo esta plataforma? súper, súper. Bueno, de contexto, Escribonauta es una plataforma web para escritores donde ellos pueden organizar y escribir su historia. Es decir, tiene para guardar notas, para guardar fichas de personajes, lista de pendientes, cronología y también para escribir el proyecto completo capítulo a capítulo. Dicho eso, la historia comienza, o sea, la historia de Escribonauta comienza en un viaje en bus. Yo estaba viajando en la quinta región a Santiago y dije, oh, quiero escribir, pero no puedo escribir desde el teléfono. Oh, ojalá hubiera una plataforma donde yo pudiera escribir y tener mi historia todo junto en un solo lugar. Oh, soy programador, la podría hacer yo. Y así surgió un poco la idea, muy, muy resumidamente. Yo tenía hartas ganas de hacer algo por mi cuenta. Yo trabajo en una empresa que es muy chica, que es una startup. Entonces aquí hay mucho ambiente de innovación y de crear plataformas nuevas y cosas así. Entonces tenía un poco el bicho de la innovación, del emprendimiento. Y llevaba harto rato queriendo tener alguna idea de hacer algo. Entonces cuando esto me surgió dije, ya vamos a darle, no, vamos a ver qué sale. Y así fue como empecé en mayo de este año a idear esta plataforma. Mucho al principio de pensar ya qué va a incluir, qué no va a incluir, qué va a ser lo primero que voy a lanzar, lo que voy a dejar para más adelante, cómo hacer sostenible el modelo en el tiempo, para que no sea puro gasto, sino también yo generar algún ingreso con la plataforma que sea sustentable. Y fui creando este concepto. Entonces, claro, el propósito es justamente tener una plataforma donde el escritor pueda tener todo lo que necesita para escribir a mano. No tenga que tener unas notas del teléfono en una hoja de papel, o puestas fechas de personaje en Canva, sino que lo puede tener todo allí mismo, porque me pasa a veces, no sé, porque yo veo en TikTok y me sale, mira cómo hice mis diseños de personaje en Canva, entonces tiene los modelos en Canva y tiene después no sé cuánto en Notion y tiene otra cosa en otro lado, entonces al final son muchas plataformas distintas por la misma historia, entonces se acaba perdiendo un poco. Así que quise construir esta plataforma, esta página web, para que fuera todo en conjunto, que es una página web que sigue en desarrollo, porque como soy solo yo programándola en mis tiempos libres, entonces tengo que ir priorizando qué cosas van primero y seguir robusteciéndola más adelante y en la medida en que la gente me vaya pidiendo más cosas también. No, que justamente te iba a preguntar que algo como mantener, que lo veo Ya, como algo aquí para, vamos, aquí no, vamos. no para mantener Haz como tu el tema pregunta de, no, no, de no, no, cómo se para nada. mantiene la plataforma. No, Vamos, es un dilo. comentario, pero simplemente como de que no sería algo como, o sea, como las notas de iCloud o de Keep de Google, No. que tú puedes escribir contraseñas, las recetas, historias de lo que, cómo te sentiste en algún momento y además la lista de, no sé, de compras. Algo así, que no podrías hacer sino simplemente para, digamos, organizar tu escritura. En todo caso, sería como la... Pero ahora sí quiero preguntar sobre el tema de la rentabilidad del sitio web. Ya Si lo ves en algún punto. sabía que ibas para allá. Porque de repente si tiene algún tipo de escalabilidad, sería la palabra técnica para... y todo lo demás, pero si simplemente, bueno, si lo ves como un proyecto que se va a quedar allí como no tiene grandes ambiciones o de repente tienes grandes proyectos para esta plataforma. Sí, mira, mi idea es que esta cuestión crezca. Eh, ha ganado vuelo y a mí me ha llamado la atención cómo me ha hablado gente que yo no conozco que está usando la plataforma, como aquí presente, por ejemplo. Me llamó la atención el otro día, por ejemplo, tuve un problema con una chica que olvidó su contraseña, así que estaba haciendo unas cuestiones y en eso tuve que hacer un cambio en la base de datos, no voy a entrar mucho en detalle, pero la página estuvo caída como por 20 minutos. Y en esos 20 minutos hay gente que me habló diciendo que no le estaba funcionando la página, o sea, hay gente que la estaba usando de forma regular. Y eso me llamó mucho la atención. Entonces, ha ganado vuelo, a la gente le gusta, harto comentario positivo, que aquí, que allá, gente que me deja como qué cosas puedo mejorar y yo también he tomado esos comentarios y los aplico. Entonces, mi idea es que siga creciendo y seguir cumpliendo necesidades de la gente. Por ejemplo, esta gente me ha pedido que uno pueda subir imágenes a la historia. Entonces, estoy trabajando ahora mismo en eso, en las adaptaciones para subir imágenes.
que va a ser como el proyecto en el que estoy trabajando ahora, y luego tengo pensado más cosas para más adelante, pero mi idea es que esto crezca y que sea efectivamente sustentable y rentable para más adelante. Allí estoy pensando yo en un modelo como de suscripción con un plan gratuito, un poco como funciona Canva, donde tú tienes acceso a casi todo de forma gratuita, pero para algunas funcionalidades tienes que pagar. Entonces tengo pensado algo parecido, que tú puedas construir tu página tal y como está ahora, pero que para agregar esto otro tengas que tener la suscripción mensual. Entonces eso es un poco lo que tengo pensado. He manejado también la posibilidad de hacer un plan quizás con anuncios, como que sea un plan gratis, pero con anuncios, que también tengo que barajar todavía bien la posibilidad, no tengo claro cómo hacer el modelo de negocio todavía, pero que voy hacia allá, voy hacia allá. ¿Cómo ha sido el elemento de la privacidad? Porque me imagino que uno de los puntos que también genera mucha duda cuando uno escribe es, ¿esto es seguro? ¿Qué va a pasar con mis derechos? Y también, ¿cómo ha sido también incorporar esa lista de supermercado? Porque imagínate que terminas los 32 capítulos, 40 capítulos de tu novela y tú dices, esto no se acabó. Y tienes toda una lista de cosas que la tenías en una servilleta, en una libreta, pero creo que eso es uno de los componentes que más ayuda a la plataforma, ¿no? Sí, mira, tú preguntaste dos cosas, se me olvidó la primera, ¿puedes repetirla, por favor? ¿Qué pasa? Yo le critico eso, perdón. Programa, yo le La critico primera eso. es cómo ha sido el tema de la privacidad, sobre todo dándole un poco de respaldo a la gente. Vi que había una sección de preguntas y respuestas y se ha preguntado a gente, sobre todo a nivel de TikTok, de, oye, ¿qué pasa con mi historia? ¿Pierdo mis derechos de autor? ¿Esto es seguro? ¿No es seguro? Esa es la primera. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, como con la segunda parte se me olvidó por completo, ¿eh? No, mira, es una pregunta muy importante, de hecho, ya te voy a tomar en consideración. Nosotros tenemos en Esquivonauta están los términos y condiciones de uso de datos, y ahí está explicitado que la historia es tuya, que Esquivonauta no tiene ninguna propiedad sobre lo que tú escribas, sino que es 100% tuyo. Entonces tú te haces responsable de lo que tú escribes en ese sentido. Eh, Así que yo siempre lo menciono, porque harta gente me ha preguntado a veces en TikTok qué pasa con la historia. Yo respondo, esto es tuyo, totalmente, esta es una plataforma para que tú puedas escribirla, pero de hecho son totalmente tuyos de la historia. Bueno, Escribonauta tiene, tú empiezas con contraseña, entonces no cualquiera puede meterse a tu cuenta tampoco. La seguridad es claramente importante, entonces en ese sentido, eh, por supuesto que la privacidad de la información y las historias de la gente también son importantes para mí, para desarrollar también para más adelante. Ahora lo segundo, sobre lista de pendientes. Claro, yo cuando dije ya voy a hacer esto, me pregunté qué es lo más importante para escribir, qué es lo que necesito sí o sí en el momento de escribir. Entonces, claro, ahí pensé, mira, primero notas, porque claramente tú no tienes post-it todas partes pegados con cosas que tiene que agregar, etcétera, entonces nota vacío sí. Fichas de personajes es lo típico. Y a quien no le ha pasado, y a mí me ha pasado muchas veces, que de pronto digo, oh, me falta esto en esta historia, ya, tengo en mi teléfono, en mi aplicación de notas, un listado de pendientes, pum, 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 y agrego, y después lo voy tachando. Entonces, era como la triple estructura nuclear, era fechas de personaje, notas y lista de pendientes. Entonces, claro, tenía que salir al principio sí o sí. Debo decir también que fue la más fácil de agregar. La lista de cosas por hacer es muy sencillo, porque es solo un texto y listo o no. Lo demás tiene más estructura, entonces fue un win-win rápido, por así decirlo. Punto que me llama la atención dentro de la plataforma y es que estamos muy acostumbrados que en Internet vas a las redes sociales, vas a Google y todo tiene inteligencia artificial. La plataforma no. Esto es una decisión a propósito para también como hacer una especie de homenaje o quizás es una casualidad. Mira, en primera instancia lo que te puedo decir es que es una limitación temporal. O sea, la página nació con la finalidad inicial de tener una plataforma para que la gente pueda organizar y escribir. Ya para más adelante quiero meterle más cosas, quiero meter la posibilidad de perdón, de maquetar el libro dentro de la plataforma. Que tú puedas poner el estilo, que tú puedas poner la portada, por ejemplo. Sería ideal para más adelante poder compartir con Wattpad. Que tú puedas publicarla en Escribonauta y que los otros lectores puedan verla. A mí me encantaría la idea de que esto pueda ser usado por editoriales para más adelante, de modo que puedas tener un trabajo colaborativo entre el editor y el escritor, haciendo comentarios en el texto en el mismo sitio web, para tener una conversación como una corrección más fluida. Son cosas que a mí me gustaría hacer para más adelante, pero que no he hecho, porque
como suele pasar como con proyectos cortos, proyectos chicos como este, es que uno tiene que empezar de a poquito. Cuando uno intenta abarcar demasiado, aprieta muy poco, no saca nunca y sale todo a medias. Entonces uno tiene que empezar con lo más chico, con lo más esencial, validar que funciona y de ahí agregando cosas de a poco. Entonces, lo poco que tengo es justamente por ese propósito y por eso voy agregando cosas. ¿Por qué hago todo este contexto? Porque claramente, siguiendo la misma filosofía, no he podido agregar nada con inteligencia artificial porque simplemente no han dado las manos. Lo he pensado y de hecho es un punto de discordia porque hay mucha gente que me dice, por favor, nunca uses IA. Como me pregunta, ¿usa IA? Y si utiliza IA, no va a usar la plataforma. Entonces, viniendo del mundo de la programación, la IA es algo que está muy normalizado. O sea, muchos programadores usan editores que ya utilizan inteligencia artificial, preguntarle a ChatGPT para resolver un problema es una cuestión típica del día a día de un programador, pero en el mundo creativo es algo muy tabú. Entonces, proponerse usarla o no usarla es complicado en ese sentido. A mí me gustaría agregarle algunos conceptos de inteligencia artificial, pero no que te generen la historia, sino más bien un labor un poco más de editor, como que te haga comentarios sobre la historia o quizás que te pueda mencionar este párrafo está mal redactado o ese tipo de cosas más que generativo. También investigativa, porque en el fondo, que creo que también, y eso lo habíamos conversado hace un par de programas, era que, claro, se demoniza, pero tampoco se habla que, por ejemplo, cuando estás trabajando en un libro, igual haces una investigación, igual recurres al internet, pero necesitas las fuentes a mano. Entonces, en el fondo es una herramienta mientras no te haga la tarea. ¿Ya vi? O te la destruye. Pero lo que quiero preguntarte, justamente cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, pero también como la falta de manos, que la acabas de mencionar, ¿cómo has hecho para distribuirte? Porque además tienes como trabajo en horario ponte, a las 5 o 6 de la tarde, Ujú. también tienes el proyecto de Escribonauta, pero también tienes como tu trabajo, digamos, tu, tu sueño, tu trabajo como escritor. Claro, ¿Cómo has claro. hecho para ir alternando todos esos proyectos y cuál está como en prioridad y cuáles serían tus siguientes proyectos ya como creativos, digamos, como Sí, ya para escritor? es una muy buena pregunta. Yo creo que me he ido adaptando con el tiempo en ese sentido. Hubo un tiempo en que estuve muy intenso con TikTok, subiendo 2 TikToks al día, pero me di cuenta de que no era un ritmo sostenible, porque esto es imposible alcanzar a hacer grabar 2 TikToks, subir 2 TikToks más, escribir nota más el trabajo. Entonces, le bajé un poco el ritmo, estoy subiendo TikToks como día por medio, por así decirlo, me voy alternando entre los libros, Escribonauta, etcétera. Actualmente, mi prioridad número uno viene siendo un poco Escribonauta, derechamente porque es lo único que tengo como para sacar ahora mismo. Estoy escribiendo una novela policial, lo estoy escribiendo, pero pensando por una convocatoria que es el próximo año, entonces tengo margen, por lo que la escritura de esa novela está un poquito, no es tan urgente, entonces la escribo muy, muy, muy de vez en cuando. Está mi novela de Wattpad, que la voy actualizando semana a semana, entonces una vez a la semana, digamos un miércoles de noche, me siento, escribo un capítulo y me olvido una semana entera. Lo que sí tengo más encima es que voy a sacar pronto un libro, que va a ser un libro infantil, para que claramente moverme en ciencia ficción, fantasía, suspenso no es suficiente, me voy con una novela infantil de aventura. Y esa es una novela que está casi lista, está corregida, tengo las ilustraciones interiores, falta la portada. Entonces, no le he dado tanta prioridad justamente porque no depende de mí, depende de la ilustradora, pero probablemente cuando eso esté listo voy a tener que abocarme más a ese libro que a Escribonauta. Entonces voy un poco, inmediato viene saliendo de justamente lo que está más disponible para hacer en el momento, mientras que algunas otras cosas como esta historia que quiero sacar para más adelante o la novela de Wattpad tienen un poco más de tiempo de margen. Me estresa, perdón, debo comenzarte porque me estresa en qué momento lees tú el libro que tienes debajo del colchón. O sea, quiero saber en qué momento te tomas para ti para decir, voy a ir a ver la película, voy a una van premier. Sí, la verdad es que me cuesta, pero es difícil, en verdad es muy, muy difícil. Pero finalmente, como que siento que el cuerpo propio igual te dice como, oye, tómate un descanso. Me pasó un poco más temprano, o sea, yo estaba trabajando, de descanso del trabajo me puse a avanzar con Escribonauta, para que vean que mis descansos del trabajo es avanzar con otra cosa. Y de pronto me cansé de Escribonauta y dije, ya, voy a pararme, voy a hacer otra cosa, voy a descansar, me puse a jugar Play. Entonces, es difícil. Tampoco piense que yo estoy 24/7 haciendo todo esto. Yo
termino de trabajar a las 7, me tomo una hora de descanso, a las 8 me siento a escribir un poco, quizás a programar con Escribanauta unas 2 horas quizás, eh, y entonces trato el fin de semana tenerlo de descanso entero, entonces es una pelea constante, ¿verdad? Yo no he encontrado el equilibrio perfecto, hay momentos donde me siento agotado, hay momentos donde el otro día, ayer creo que me tomé una siesta en la tarde como de una hora entera porque mi cuerpo no daba más, un día lunes, pero me voy haciendo lo posible para poder adaptarme, porque en verdad me gusta todo esto, me gusta escribir, siento que necesito escribir, necesito expresarme, entonces no puedo vivir sin la escritura. Me gusta decir que en pandemia yo sobreviví, mantuve la cordura gracias a que estaba escribiendo cuentos en Instagram en ese momento. Me gusta mucho escribir y también quiero sacar adelante Escribonauta. Entonces me hago el tiempo, pero tampoco me quemo. Como que yo conozco mis límites y si Escribonauta no ha crecido exponencialmente es porque justamente he mantenido mi salud en primer lugar. ¿Cómo es la relación, justamente lo mencionaste, con el cuento? ¿Cómo te llevas con el cuento? Porque te veo más cómodo con la novela. Y lo segundo, se me olvidó la segunda pregunta. No haga la segunda, dinos del cuento y ya. Sí, Y no Pero omita piensa, cualquier segunda pregunta de Daniel, por favor. piénsalo mientras tanto. Yo te respondo, tú piensas la otra No pregunta. la piense, la deje allí. Sí, mira, es una relación extraña. A mí siempre me ha gustado leer novelas, entonces naturalmente me gustaba escribir novelas. Todo cambió un poco para la pandemia, porque claro, cuando fue el encierro y todo, entonces quería experimentar cosas, como quería probar a escribir. Entonces me empecé a lanzar sacando un cuento al día, después fueron como 3 cuentos a la semana, entonces tuve que experimentar con historias más cortas, que son modos distintos. O sea, tú escribes una novela muy diferente a como escribes un cuento. Entonces, se siente casi como que fueron medio diferente en ese sentido. ¿Ah? Sí, una relación igual curiosa, pero me gusta tratar de experimentar y probar, como ejercitarse solamente. Eso es como el tip que a uno le dicen siempre, es que uno tiene que practicar la escritura, tiene que escribir, escribir, escribir. Entonces, actualmente estoy sacando un cuento a la semana en Instagram, que es un cuento corto, no más de 50 palabras, justamente para ir como soltando un poco la mano, a ver qué se me va ocurriendo. A veces esos cuentos dan para historias más grandes. Yo en Wattpad, en un proyecto que tengo en Wattpad, que es una antología de cuentos, que son cuentos, ya no son cuentos tan chicos, son cuentos más largos, pero hay una historia que es un isekai, de magia y fantasía, pero no lo típico isekai, sino un isekai distinto, y yo tengo muy claro en la cabeza de que cuando no tenga nada que escribir, quiero convertir eso en una novela. Eso surgió de ese cuento. De hecho, mucho de lo de este libro, como del concepto del pueblo y el misterio y una cueva y un monstruo, surgió de un cuento que escribí en mi Instagram también alguna vez. Entonces yo siento que los cuentos, siendo un medio, o sea, siendo algo tan distinto, me sirven para practicar y también como punto de partida para historias más grandes. Para ir cerrando un poco, Diego, ya nos has hablado un poco de tu proyecto futuro, pero me gustaría que hicieras como de todas tus áreas. Yo, Diego, tengo tanto esto que hago durante el día, la semana y el mes, pero viene ahora por el próximo año, ya que estamos cerrando 2025, lo que viene de 2026. ¿Cuáles serían tus proyectos futuros? Por lo menos que nos puedes comentar acá. Danos un titular en este programa. Sí, primero publicar el libro infantil. Es un libro que ya creo que es difícil que salga este año. Entonces, próximo año se publica el libro infantil, idealmente para el día del libro, como para tener alta potencia para esa fecha. Terminar la novela policial, mandarla al concurso y seguir creciendo en Escribonauta. Yo creo que una meta ambiciosa, pero una meta es estar con un stand en la FILSA el próximo año con Escribonauta. Esa sería como mi meta personal para el próximo año. ¿Qué quedó en el tintero en este programa? Este es el momento del micrófono libre, que tú dices, oye, ¿cómo no me preguntaron sobre esto? Perdón, esta producción, David que leyó el guión a las 3 de la tarde. Perdón, que no leyó después que lo enviaron a alguien por acá a las 3 de la tarde. Pero que dice que, oye, quería aprovechar la oportunidad para comentar. ¿Qué quedó por allí en el Antes de que tintero? Daniel se recuerde la segunda pregunta Sí, que nadie por quiere que favor. haga. Sí, oh, ¿sabes qué? Buena pregunta, buena pregunta. Mira, yo creo que queda un poco en el tintero de que trata mi último libro, como que no lo mencionamos mucho eso en detalle. El tercer libro es una historia de fantasía juvenil mezclado con ansiedad, que es imaginarse la ansiedad como algo que da superpoderes. Entonces los personajes de esta historia tienen ansiedad y tienen superpoderes derivados de la ansiedad, como por ejemplo viajar en el tiempo, leer la mente, ver el futuro.
y trata como abordar un poco la ansiedad como una especie de superpoder, en ese sentido. Hemos mezclado, muy mezclado con referencias a la cultura popular, como referencias a Harry Potter, a Thanos, a Marvel en general, a Batman, etcétera. Perdón, me estoy riendo acá, pero es que me recuerda mucho al video de Florence and the Machine, que es Mm. el tema de la ansiedad, de cómo trata, no sé si, perdón esta referencia tan repot, pero es la canción de Free, se llama la canción, que habla justamente de la ansiedad y lo representa a alguien que es un actor conocido que nunca recuerda el bendito nombre del actor, Ya. pero es como, justamente cómo trata la ansiedad y cómo la transforma cómo la puede canalizar a través de la música, a través de la creación, no sé, cómo se libera. Me parece, perdón, pero se me vino solamente. Por ahí puede ser más por el video que por la Es canción. porque no habías hablado mucho en este programa. No, no, ya no he sido sobrio, perdón. Diego, ¿dónde te podemos conseguir en internet, en las redes sociales? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Conseguir sus libros también. ¿Dónde podemos También. darte feedback sobre Escribonauta? ¿Dónde podemos escribirte? Todo. Queremos escribir. Si a mí se le ¿Dónde? olvida la contraseña, ¿dónde te puedes? ¿Dónde podemos escribirte? Justamente, mira, súper sencillo, me pueden buscar en mi Instagram, que es @carocadiego. Ahí me pueden preguntar por los libros, me pueden preguntar por Escribonauta, me pueden hacer comentarios positivos de cualquiera de las dos cosas. Yo voy a responder tan pronto como sea posible. Yo no soy mucho de redes sociales, entonces puede que me demore un poco en responderles, pero siempre voy a responder. También tengo una página web, que es diegocaroca.com. Entonces pueden encontrar también más detalles sobre mis libros ahí y un formulario para poder comprarlos y adquirirlos. Yo tengo envío por pagar a todo Chile. Entonces, quien esté interesado en alguno de mis libros puede meterse ahí o hablarme por mi Instagram también para conseguir el libro firmado. ¿Hay algún material gratuito que uno pueda consultar sobre ti que diga, oye, hay un, no sé, lo que estamos Wattpad. comenzando? Ah, ¿verdad? También Wattpad. Claro, pueden Ah, encontrar en Wattpad. También mis libros están se comercializan por Aurea Ediciones y aureaediciones.cl tiene una muestra gratis de cada libro. Entonces ustedes pueden meterse en la página, ver la muestra y pueden ver el primero, los dos primeros capítulos, por si quieren ver el tono del libro antes de irse a comprarlo. perfecto. Que me pase por la página, dice. Por supuesto. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes también por la invitación. Ya, Por nos aquí se despedimos. despide Chuck. David Padilla, por favor síganos en YouTube, en el canal, que es Lectores Promedio. Busquen Lectores Promedio todo pegado, también en el sitio web tienen todos los enlaces. Ya. Y acompáñenos en ser posible en la siguiente En la lectura última conjunta. lectura del año. Sí, que también los enlaces y toda la información en lectorespromedio.com. Ya. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Eso. Chao.